Bienvenidos a el octavo arte. Hoy, Self-Loss. De ahí venimos y ahí volveremos. Océano nuestro, nana que calma los corazones inquietos que acuden a ti para poner sus latidos al son de tu marea. De este firmamento profundo han nacido miles de leyendas a lo largo y ancho del tiempo. Muchas hablan de valientes piratas que visitaron cada una de las islas que pueblan su superficie, liberándolas de cualquier mal que pudiera oprimirlas. Sin embargo, los pasos del anciano que protagoniza el relato que te quiero narrar hoy solo traen esperanza a las almas ajenas, porque la suya está atrapada en un tormento desprovisto de solución aparente. Casimir fue un hombre honrado. Vivió junto a su esposa en un pequeño pueblo costero, de cuya fraternidad nació un niño que no pudo tener mucho tiempo entre sus brazos. La raza de los gigantes invadió el continente de Yord, históricamente pacífico. Este sangriento e injustificado conflicto arrastró a miles de humanos al campo de batalla. La mayoría perecieron, otros como Casimir sufrieron el presidio. Era médico de guerra, así que fue presa fácil para los grilletes. La cárcel lo convirtió en una máquina perpetua de refinar aceite de pescado. Por fortuna, conoció a Nilo, un Elfur de más de 700 años de edad. Son la raza terrestre más antigua que habita el continente. Durante 4 largos años compartieron vivencias y, sobre todo, el viejo erudito le enseñó al curandero el ritual Self-Loss, que además de darle nombre al videojuego, tiene la capacidad de aliviar el dolor por la pérdida de un ser querido y enseñarle a los que nos quedamos cómo vivir con ello. Tiempo después, su sabio compañero se marchó. Le dejó una carta agradeciéndole por cada momento juntos, además de empujarlo a vivir cada día al máximo, sin borrar el sueño de volver a ver a su esposa e hijo. Está seguro de que lo logrará. Y en efecto, unos meses más tarde la guerra llegó a su fin. Todos los prisioneros volvieron a sus hogares, o al menos lo que quedara de ellos. Las chispas bélicas incendiaron el futuro de todo el continente. Casimir no halló más que tumbas, y entre ellas se encontraba la de su esposa Leifa y su hijo. No queda nada por lo que valga la pena luchar. Hace los preparativos y emprende un viaje hacia el más allá, pero alguien cree que su tiempo en el plano terrenal no ha concluido aún. Aparece uno de los siervos de Marena, la soberana del reino de la otra vida. Vio potencial en el anciano, así que a cambio de realizar una serie de encargos que hasta llegado el momento no serían revelados, ella acabaría con todo su sufrimiento. La benevolencia de Marena le entrega un báculo que puede canalizar y controlar la mismísima luz, único elemento que puede disipar el miasma, sustancia oscura que transforma cualquier criatura. Es la plaga que corrompe al mundo y que nadie, ni las mentes más brillantes, han encontrado la manera de purificarla por completo. La esposa del mar indica el camino. Entre tanta soledad, al fin el señor halla algo familiar. Es el sonido de las olas azotando las resistentes tablas de un bote, que, gracias al báculo, puede navegar a gran velocidad creando una vela de luz. Algunas puertas están auspiciadas por grandes masas de miasma que debe destruir para continuar. Encima de aquella isla sufre una ballena jorobada. Parece que la corrupción no se ha extendido tanto, así que puede purificar el miasma de su espalda. Marena ahora está convencida. Cree que tiene lo que hace falta para llevar a cabo su misión. Debe encontrar una orca a cualquier costo. Lo envía de vuelta a Yord, poniéndole la fuerza de todas sus penas en el cuello para romper la soga. Había dejado sus pertenencias en el sótano de esa cabaña, recoge ropa de invierno y la guadaña para abrirse paso a través de las moreas de coral blanco que pululan por las costas. El báculo además sirve para iluminar antiguas runas que revelan caminos ocultos o reactivan mecanismos olvidados. Gracias a ellos puede ver el mapa que ilustra donde habitan las ballenas asesinas, las Islas Grises. Ese tipo de cetáceo no ostenta el título de asesino porque case o ataque humanos. En realidad, no hay registros de que lo hayan hecho alguna vez, sino porque son depredadores alfas, capaces de crear sofisticadas estrategias para cazar a otras ballenas, incluida la azul, animal de mayor envergadura que jamás haya respirado en nuestra atmósfera. El máximo de los honores es convertirse en pez después de morir, ascender al océano superior y vivir en paz por el resto de la eternidad. Por eso, en ocasiones debe extraer el alma de peces errantes para satisfacer a otros seres. Antes de volver, Casimir conoció al gigante Mirro Hotung, un aventurero que dejó todos sus conocimientos sobre el mundo plasmados en una enciclopedia. Puede encontrar las páginas de la misma en los lugares más recónditos. Yo me tomé el tiempo para reunirlas en un documento que pueden encontrar en la descripción del video, y así los más curiosos tengan la oportunidad de descubrir la infinidad de secretos que los creadores dejaron para nosotros. Durante mi experiencia, me dio la sensación de estar visualizando una obra memorable, a la altura de grandes libros como Juego de Tronos, que a pesar de haber una línea principal, el autor se toma la molestia de ahogarnos con información perteneciente a tiempos pasados, y así entender cada cosa que sale en pantalla. Me encanta que no dejen nada a merced del entendimiento propio de cada jugador.
Volviendo al mar, la sustancia oscura tiene cautiva a una gran tortuga, la libera y se eleva a la cima, donde llora la muerte de su cría, el peor de todos los dolores. Casimir no puede permitir que alguien más lleve tal carga, por lo que debe encontrar un objeto que sea especial para ambos, en este caso la plumita con la que solía cubrir la tortuga a su retoño. Además de un pez de pérdida, sus escamas se alimentan de las emociones amargas y tristes de los demás. El cauce del río se ve afectado por la furia de Kidek-Kebel, la tortuga que custodia el santuario Elfur. El anciano esquiva las ráfagas de viento que invoca con sus aletas y se refugia en una isla cercana. Allí los Elfur crearon un cuerno que sirva para comunicarse con la guardiana, eso debido a que su lenguaje es muy difícil de pronunciar para las criaturas terrestres, aunque las tortugas sí que pueden dominar varios idiomas sin dificultad. En el interior de la isla acampan el gigante Oira y su perrita Ocha, dos amigables viajeros que, a pesar de la guerra, creen que en un futuro su raza puede llegar a ser aliada de los humanos. Casimir se relaja un rato jugando a la pelotita con la linda Ocha. Los Elfur escondieron la pieza faltante del cuerno entre rituales marítimos, que tristemente también sucumbieron al miasma. Esta suele tomar la forma de aquel que infecta, de ahí el tamaño de las bestias. Es una rareza el sistema de combate de este título. Los enfrentamientos son divertidos, aunque toscos, evidenciando la edad del abuelete. No es el típico juego de puzzles que solo se enfoca en desarrollar ese núcleo. Lo calificaría más como un Zelda melancólico, pero tengo que dejar de mencionar a la saga Zelda en mis videos, así que obvien que dije eso. Kidek-Kebel se tranquiliza tras sonar el cuerno, pero el miasma impide que deje de atacarnos. Destruye los bulbos del caparazón y ella se zambulle sin oponer resistencia. El pez de la pérdida está rodeando el abedul sin rumbo, atrapa su alma y sin pausa se la lleva a la tortuga. La pequeña alma viaja al océano superior, dejando una estela de sufrimiento irreparable. Su madre le da la confianza a Casimir de subirse en su caparazón para volar sobre ella. Nadie que no fuera un Elfur lo había hecho antes. Las constelaciones sustituyen al sol y conjuran la noche. Aparece el lacayo de Marena para potenciar el báculo, dándole la habilidad de, estando en el barco, embesir con gran velocidad de las barreras de corales que crecieron en el río Lena, un cementerio de navegantes debido a las fuertes corrientes. Es un alivio que las ballenas sirvan de apoyo a la luna e iluminen los pasos del anciano. A la mañana siguiente, después de descansar un poco, se despierta en el estuario del lago místico, sitio ideal para encontrar sirenas. Por desgracia, la anfitriona padece de una tristeza crónica. Un domoboy, o espíritu hogareño, le pide que intente ayudarla, además de advertirle sobre el recelo de su hermana, que la protege contra cualquier forastero. De entre los nenúfares, aparece la sirena protectora, de cabellera incendiada por el odio que siente hacia la humanidad. Sus gritos torturan al aire. Casimir es consciente de que exponerse a tal poder constituiría su fin. Termina arreglándoselas para llegar sano y salvo a la orilla del bosque danzante. Recibe este nombre por las peculiares formas que adoptaron las coníferas al crecer, simulando una pieza de baile. La triste y solitaria hermana se encuentra mirando al arroyo caer. Se percata de la presencia del señor y desaparece con el agua. Sigue el dibujo en la superficie de su hermosa aleta, llevándolo al lago donde su amado dio el último aliento. Murió envuelto en un incendio. Todavía conserva el cuerpo petrificado del gigante. Esta raza, al sufrir alguna herida, convierte la piel en piedras a regenerarse. Pero si mueren, obtenemos una nueva montaña en el paisaje. La sirena le ruega que encuentre el peine que le obsequió su esposo para confirmar su amor, y el pez de la pérdida más cercano. La traba es que el miasma se las ingenió para solidificarse en bellos cristales, y el rayo del báculo no pudo destruirlos. Una tribu de Elfur ermitaños cree saber una solución. Necesitan hacer un brebaje especial. Los ingredientes son café en polvo, un girasol azul y ámbar gris. Ese lo encuentra tras salvar el espíritu de una ballena que no pudo descansar por el impacto que tiene el miasma. Dentro de la cultura y religión del continente de Yord, las ballenas son adoradas a partes iguales por humanos y Elfur. Estos últimos creen en la leyenda de que la primera criatura viviente fue uno de estos cetáceos. Al caer enferma, su cuerpo quedó varado en la orilla, dando lugar a toda la vida en la tierra. Su corazón descendió a las profundidades del océano, permitiendo el origen de la vida marina. De sus bigotes nacerían sabios los Elfur, y de la grasa que se filtró por las montañas, la primera giganta, Eromaya. Aunque esta raza prefiere evitar la creencia en este mito, incluso se especula que el inicio de la guerra estuvo dado por las diferencias de credo. Durante la purificación de la ballena, el anciano halló diferentes notas dejadas por los guardias de la fortaleza Narva. Sufrieron el castigo del miasma, patología que los llevó a imaginarse que los había maldecido el gigante, que después de acabada la guerra se había mudado a vivir en paz junto a su esposa. El mal cegó sus mentes y los obligó a prender fuego a la cabaña, una fatídica conclusión para un hombre que solo creía en el color rojo del amor y no en el del conflicto. Un Ent deja florecer en su cabeza la flor. Precisa que se distraiga para poder quitársela, así que lo rodea con peces
y él se queda tan tranquilo. Finalmente, el néctar negro de los hombres blancos se lo intercambia un Domovoice a cambio de 2 peces beta que antes pescó. Todo junto imbuye al báculo una fuerza renovada, permitiéndolo hacer impulsos de luz para triturar los cristales de miasma. Ahora puede hablar con el jefe de los Domovoice para acceder a Mark-Luthor, la ciudad antigua de los Elfur. 2 de sus hijos fueron a visitarla y no han vuelto. Como recompensa por rescatarlos, le darían el peine de la sirena. Ya no están sus antiguos habitantes, pero sí que permanecieron las medusas. Los alucinantes invertebrados que tienen una conexión muy mística con las leyes, crearon un sello especial con el que otras razas han cerrado muchos contratos. Quien rompa los términos acordados, sufrirá las consecuencias. Hasta ahora, nadie ha podido escapar de ellas. Todo tiene sentido. La diosa Medusa está siendo devorada por el miasma. Los espíritus no bajaron para jugar, lo hicieron para ayudarla. Debe purificar cada bulbo oscuro. En ocasiones, como jugador tienes que decidir cuándo dejar el báculo en el suelo, para usarlo de manera remota o curar de oscuridad a Casimir, que puede morir si no lo haces a tiempo. Llegó en el momento justo para que los niños no vieran de lo que es capaz la corrupción. Dentro de la iglesia está el orden en el que debe tocar las campanas y despertar de su letargo a la colosa tentacular. Agradece el favor mostrándole el camino de salida. La realeza espiritual está en deuda con él, y por fin deciden darle el peine. Selfloss indica autopérdida. Es un nombre perfecto para este ritual, porque al despedirnos de un ser querido, siempre una gran parte de nuestra esencia se va con él. No somos nadie sin las personas que amamos. Nunca se nos vienen a la mente lugares, siempre lo hacen abrazos, besos, consejos, sonrisas. Decirle adiós a esto marchita, obligándonos a sanar en su honor. La ausencia de los nuestros debe ser honrada, única y exclusivamente con felicidad. Con las mejillas ligeramente secas, las sirenas le desean la mejor de las suertes en su travesía. Saben que se aproxima el mar que baña las playas de las Islas Grises. Sus olas vieron rendirse ante ellas a miles de marineros inexpertos y veteranos a partes iguales. Antaño, los Elfur crearon un sendero marcado mediante faros. Los viejos músculos de Casimir reciben un chute de energía tras ser cubierto por la sombra de una gran ballena que le muestra cómo navegar ileso. ¡Hay tierra a la vista!, al igual que un estrecho arrecife que el barco no logró superar. Por ventura, Oira se adelantó y ya estaba sentado en la isla. Fue en su socorro inmediatamente. Ocha detectó su rastro, le dio té y ya está en condiciones para seguir. No sin antes jugar un rato con la perrita bonitita. Un hedor putrefacto llena las fosas nasales de Casimir. La arena está cubierta por la sangre de las orcas, asesinadas a manos de los pescadores que invadieron la isla en busca de trofeos y aceite de ballena. Ni el ayudante de Marena da crédito de lo que ve en sus ojos. Entre tantos espíritus arrebatados, parece que uno todavía respira. Dejaron encadenada a una madre cachalote. Al tocarla, proyecta una imagen en la mente del anciano, mostrándole la localización de su cría, que también está encerrada. Este tipo de actos demuestran que el miasma no es más que una reacción de la naturaleza a los atentados que sufre a diario. Todas las razas han andado demasiado tiempo entre la oscuridad, destruyendo la vida sin misericordia. Por desgracia, lo que ha ocurrido aquí es solo una pequeña parte de lo que presenciamos año tras año en nuestro mundo. Las Islas Feroe son el escenario de la matanza de miles de delfines y ballenas piloto. Esta tradición inhumana denominada Grindadrab, término feroés que hace referencia a la caza de mamíferos marinos, especialmente ballenas, se desarrolla desde hace 1200 años y tenía el objetivo de suplir las necesidades alimenticias de los ciudadanos. Lo hipócrita del asunto es que desde los 70, a raíz de la alta contaminación que sufren los mares del planeta, las carnes de estos animales presentan una cantidad considerable de metales pesados, por lo que no son recomendables para el consumo humano. Además de que esta zona geográfica tiene una de las tasas de desempleo más bajas del mundo. Entonces, ¿para qué las pescan? Por lo mismo que en España, Francia, Ecuador, Perú, entre otros, matan toros a sangre fría tras horas de sufrimiento. Por cultura. Los monstruos que llevan a cabo esto obligan a las ballenas y delfines a encallarse en la orilla para luego ensartarlas con sus arpones directamente en el espiráculo, orificio por el cual respiran. Pueden morir en media hora cerca de 250 especímenes, incluyendo madres embarazadas. En septiembre de 2021 asesinaron a 1428 delfines en un solo día. La Unión Europea lanzó una propuesta de resolución para prohibir la caza, captura o cautividad de cetáceos, junto a la comercialización de productos elaborados a partir de estos animales. Esto fue hace un año, pero el pasado 12 de junio fueron cazadas 246 ballenas piloto. Si no paramos ya este tipo de prácticas, la cadena trófica sufrirá daños irreversibles.
Los cetáceos producen los nutrientes necesarios para la proliferación de fitoplancton. Estas plantas absorben 1/3 de las emisiones de carbono, además de producir más oxígeno que todos los árboles de la Tierra juntos. Este inmenso daño, simplemente para contentar a unos pocos. Si el miasma pudiera manifestarse en la Tierra, ya nuestros cielos llevarían muchos siglos pintados con tinieblas. Al menos el pequeño cachalote nos calma con la dulce melodía de su canto hechizado. Con él rompe las puertas espectrales. Entiende que la luz del báculo le está guiando a un lugar seguro. Puede ver a la madre. Solo un poco más. Se manifiesta el hechicero oscuro. Pocos hemos oído hablar de él, no hay duda. Es aquel que salió con los gigantes para luego ser desterrado por sus escalofriantes investigaciones. Probablemente sea él quien está detrás de este cementerio. Representa todo contra lo que luchamos. Casimir pica sus tótems para dejarlo sin armas y hacerlo huir. Es imposible que esta rata se rinda tan rápido. La ballenita vuelve a rozar la piel de su madre. Abre la boca y enseña las runas que tiene grabadas en ella. Cree que no debería entrar ahí, pero si Marlene y Dory lo hicieron, ¿por qué él no? En realidad, es un teletransporte a otro lugar completamente distinto. Siente que al aire le cuesta entrar por su nariz. Hay algo que no le da buena espina. Con esas paredes llenas de telarañas no se siente nada seguro. A la orilla del acantilado, un escalofrío le avisa sobre el arribo de la abominación más grotesca que haya imaginado nunca un ser consciente. Le persigue por las sierras enfangadas y las aguas cenagosas del pantano. No le da tregua hasta que Casimir se desconcentra y cae por un... ¡ay, no! ¡Por una cascada! ¿Le suena Baba Yaga? No, no es John Wick. Es una bruja muy poderosa perteneciente al folclore eslavo. Es famosa en toda la región por ser tan malévola como benévola para aquellos que acuden en su ayuda. Tal es la labor que ha hecho en Njord, nuestro anciano, que inclusive esa legendaria figura está dispuesta a ayudarlo. Eso sí, no desinteresadamente. Ella conoció a Nilo antes de que fuera atrapado por los gigantes, por lo que después de salvar a Casimir, ya está en deuda con el alma de su amigo en común. En su inmensa sabiduría, también hay cabida para la ubicación de nuevas orcas. Quiere darles información, pero por otro lado, desea disipar la barrera que crearon los Elfur para contener el miasma. Aunque en teoría es inexpugnable, esa sustancia sigue propagándose. Entonces quiere entrar y acabar con la fuente del mal. Tiene que recoger las 3 muñecas huecas y colocarlas en lo alto de las 3 iglesias del Gran Pantano. Es evidente que alguna vez has soñado con vivir en una caravana y viajar por todo el mundo en la comodidad de tu casa. Esta señora hace lo mismo, pero sustituye la gasolina y los neumáticos por patas de pollo. Su casa, que la transporta a todos lados, en realidad está basada en los típicos hogares que construían en la época, suspendidas sobre largos troncos de madera para refugiarse de los animales. La búsqueda de las iglesias lo conducen a la guarida de la reina rana. Indirectamente le está diciendo que se deleite con las flores que meticulosamente colocó en los alrededores. Todas se vinculan a una runa. Solo tiene que empujar las macetas en el lugar adecuado, avisándole a la reina que el rito es correcto. Ella golpea la campana con su lengua y deshace la puerta mágica. En su interior coralino coloca la primera muñeca. Lo que hace no mucho tiempo fue un vívido pueblo cangrejero, ahora es un nido más donde descansa la muerte. Nuevas amenazas tambalean el barco de Casimir. Una voz lo está invitando a continuar navegando. Parece una persona confiable. El viejo deja un rastro de paz tras de sí. Al fin, los restos del pueblo pueden vivir una eternidad tranquila. El hombre simplemente le está indicando la ubicación del segundo altar para colocar la muñeca. Él también quiere deshacer el miasma de una vez y por todas. Los Elfur diseñaron una puerta para que nadie la cruzara. Es una pena que el próximo destino del señor esté del otro lado. Un Elfur ermitaño le aconseja no seguir. Una mente poco preparada no podría soportarlo. Él hace oídos sordos y se sumerge en la locura que un dios esparció sobre esta tierra. Disipó toda la luminosidad de sus pueblerinos. Ahora no son más que velos sombríos a la espera de devorar las conciencias ajenas. Si la piel de Casimir interactúa con alguno de ellos, volverá al inicio de su trayecto. Es cierto que el miasma está presente aquí, sin embargo, hay algo más. A ras de suelo no parecen haber respuestas, así que baja a las cloacas donde descubre que los humanos cazaron a un dios medusa para alimentar a otro dios inventado, llamado Luno. Cuando combinas la luz pura y la oscuridad artificialmente maligna, tu alma está condenada. El anciano pone sus arrugadas manos en la puerta de la iglesia y presencia el dolor del dios Medusa. Quisieron crear a su propia figura la cual venerar. Al parecer sigue con vida, solo tiene que eliminar a los devotos a la fe falsa que inventaron para que pueda volver a viajar en tranquilidad. Coloca la última muñeca y se marcha, ahora sin las molestas sombras en su camino. Baba Yaga tiene todo lo que necesita para debilitar la barrera y viajar hacia el corazón del problema. Los Elfur fueron sabios al encerrar toda esta cantidad inmensa de poder. La vieja bruja tiene un as bajo la manga para matar al cangrejo gigante.
Tantos años analizándolo desde la distancia sirvieron para crear una poción que lo derribe por el suficiente tiempo para que Casimir limpie su coraza de miasma y termine petrificado en el fondo del lago. Baba siempre cumple con su palabra. Le da la opción de subirse a la cabaña de patas de pollo para acercarlo lo máximo posible a las aguas donde bailan las orcas. La cima de la montaña Medeoj hiela los huesos de Casimir. La escarcha cae rápidamente porque Oira y Ocha están en peligro. El maldito de Koschei los está enfrentando. La lobita intenta salvar a su amigo, pero el hechicero acaba con ella. El gigante también está a punto de hacerle compañía. Le pide que, por favor, haga el ritual Selflos con él. No podría descansar con toda esta pena en su interior. Zarpa a toda vela para encontrar un pez de la pérdida. La lobita era el único recuerdo que le quedaba de su padre, que los dejó hace ya mucho tiempo. El mar que acaricia la costa norte de la montaña es muy traicionero. Las olas hacen con el bote lo que quieren y la fuerza descontrolada que emerge del núcleo de miasma que contamina el poder de aquella ballena puede concluir la historia de Casimir en un abrir y cerrar de ojos. Además, llega de milagro esquivando los láseres de las estrellas de mar, avisándole al pez de pérdida que puede salir a la superficie. Casimir lo pesca y se lo entrega a Oira junto a la pelotita de Ocha. Ojalá cuando las arrugas de ese anciano asciendan al océano superior, vea a dos pececitos cubando con anémonas en los corales más hermosos del universo. Devastado en cualquier aspecto posible, Casimir se adentra en el castillo que sirve de laboratorio para Koschei. Ese asesino no escapará de nuevo. La figura de una muchacha congelada entre mantas espectrales inspira alguna especie de energía peculiar que nunca había visto. Debe liberarla. Los peces se le abren las puertas hacia la bóveda. Alguien se tomó mucho tiempo en esconder lo que sea que hay aquí. Tiene que replicar la runa en forma de pez que está dibujada en el ascensor para que el lugar se desbloquee. Dentro duerme un fragmento del espíritu de la muchacha. En el mar interior que fluye en las intimidades del castillo, debe usar las vasijas flotantes y copiar el patrón lumínico que se muestra al unir las piezas del mural. Rompe el sello. La niña se despierta ansiosa por salir. La capa de hielo ha menguado y ya es susceptible al báculo del anciano. Las partículas del frágil espíritu de la muchacha vuelven a respirar aire puro. Lo guía a sus aposentos donde se entera de que es la hija de Koschei. Experimentó con ella hasta que decidió dejar este plano y caer en los brazos del océano. Ese maldito brujo no hace más que alimentar la ira del anciano Cascarrabias. El muy asqueroso hizo que el único objeto que abriera la puerta de su laboratorio fuese el retrato de la hija que tanto maltrató en vida. Se da cuenta de que la bestia que lo persiguió en el pantano no fue más que invención suya. Ahora entiende por qué ni los gigantes quisieron negociar con él. Por fin le vuelve a plantar cara. Sin darle tiempo para pensar, eleva su báculo y de repente escucha el llanto de un bebé. Lo hace trizas. Sin eso, no hay forma de contraatacar. No existe ni un ápice de optimismo en el rostro de Casimir. Está viendo la mazmorra donde el hechicero envía a todos sus experimentos defectuosos. Pensaba haber visto todas las versiones del miasma, pero aquí la oscuridad encuentra una nueva forma de hacerlo temblar. Aún así, sigue avanzando. Algo más grande e importante lo está llamando. Se escabulle entre la hierba alta sin ser visto y descubre un bote que lo transporta hacia el ayudante de Marena. Está un poco decepcionado. Cree que ha desperdiciado la segunda oportunidad que le dio. Sin embargo, no está dispuesto a dejarlo a su merced, por lo que le entrega otro báculo, cosa que requerirá de un pago adicional. El trato ya no se puede romper. La medusa ha vinculado a los dos participantes. La luna se esconde cuando en el horizonte emergen las canas del señor, que una vez lo perdió todo. No resistirá ni un segundo más viendo que un ser tan grotesco base su vida en hacer sufrir al resto. Lich, hechicero oscuro, mago, asesor del rey gigante, recibes muchos nombres, pero Casimir solo ve a una cobarde escoria que muta en despojos cada vez más grandes. Lo que él, al igual que muchos otros, no acaban de entender es que nada nunca prevalecerá ante las fuerzas del océano. Dándole la espalda al castillo, muy lejos de donde empezó todo, sus ojos cansados logran ver por primera vez la hermosa danza de una orca viva. Es un alivio, ya que no es la única que queda, hay más que se escuchan en la lejanía. Para llevar a cabo el último Selflos, necesita el alma de la ballena, el depredador perfecto. El eslabón más poderoso de la cadena alimenticia se resiste a ir con él. El anciano es muy obstinado y logra domarla. Le entrega su alma y el lacayo de Marena adopta una figura un tanto extraña. Le dice que invoque los recuerdos de aquellos que salvó. Ahora se da cuenta. El propósito de su viaje fue el de realizar su propio Selflos. Casualidad o no, le obsequió este ritual a seres que sufrieron su mismo destino. La sirena perdió a su esposo, él a su amada. La tortuga perdió a su hijo, al igual que él. Y por último, Oira, que sintió en su pecho el último aliento de su amigo del alma. Algo similar ocurrió con Nilo.
El lacayo quería bañar el báculo con la fuerza de una horca para hacerlo perfecto. A cambio, fusionaría todo el dolor ajeno en una esfera que marcaría la redención de Casimir y un nuevo mañana, ya que de ella surgiría algo inesperado. Nada más y nada menos que su hijo. El mejor regalo que le pudo haber dado el mar al humano que abrió las puertas de la luz a un mundo sumido en la oscuridad. A partir de ahora, la lluvia de lágrimas será opacada por un maremoto de sonrisas al ritmo que paute la naturaleza, como siempre debió haber sido. Dejen un me gusta y suscríbanse para seguir con esta sección, El Octavo Arte. Y recuerden que no es mucho, pero es trabajo honesto. Chao.